Bien, pues les invito a abrir sus Biblias. Como dijo Dionisio, vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Vamos a estudiar Marcos, capítulo 11, que es el que nos corresponde en esta mañana. Capítulo 11, esos versículos que dejamos allí en medio, que no lo habíamos estudiado, pues los vamos a estudiar en esta mañana. Marcos 11, capítulo 11, versículos 15 al 19. 11 del 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Llegaron pues a Jerusalén y entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera de él a quienes allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, pero le tenían miedo porque todo el pueblo se maravillaba con su enseñanza. Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, en esta mañana queremos pedirte que con tu Santo Espíritu nos hagas ver lo que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, sabiendo que tú nos vas a escuchar, sabiendo que tú nos vas a hacer ver lo necesario para aprender de tu palabra, y también que no nos quedemos solo en aprender, sino en poner en práctica. Oh Señor, ayúdanos, dirígenos y haznos ver lo que tú tienes, Señor, para cada vida. Oh Padre, gracias por todo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para podernos centrar, hace unas semanas atrás habíamos visto el momento en que Jesús entró a Jerusalén y cómo lo recibieron a Jesús entrando a Jerusalén. ¿Se recuerdan? Con palmas, en medio de una aclamación popular, ¿verdad? Ponían los mantos, ponían palmas delante de él y él subido sobre un pollino, ¿verdad? Entró en la ciudad de Jerusalén en medio de esa aclamación por todas las personas, aclamación popular. Sin embargo, aunque muchos pensaban, porque ¿qué le decían? Hosana, el rey de los judíos. El rey, ¿verdad? Hosana al rey. Ellos pensaban que ese hombre que estaba entrando allí, o la mayoría, la gran mayoría, pensaban que ese rey venía a ocupar el trono de Israel y por ende pues quitar de esa esclavitud que estaban los romanos, ¿verdad? Los romanos los tenían en esclavitud y bueno, en esclavitud no tanto como esclavitud, pero sí que tenían que rendir tributos y pagarles cosas y en fin, ellos los dominaban. Esa era la palabra correcta, sería la palabra correcta. Los dominaban. Estaban sometidos, correcto, a ellos. Y ellos esperaban que esta persona los viniera a salvar de eso, a quitarles ese sometimiento. Pero lo que realmente él era o iba a hacer era ir a una cruz. Lo que él iba a hacer era dar su vida por el rescate de muchos. Él lo que quería no era reinar en el pueblo, él quería reinar en los corazones de esas personas, de estos rebeldes pecadores. Él no iba a establecer el reino de una forma pública, visible, como la gente esperaba que se hiciera. De hecho, esto no va a ocurrir.
de una forma visible, ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Entonces sí se cumplirá eso de todo ojo lo verá y todo mundo se arrodillará delante de él, ¿verdad? Pero hasta eso, él lo que está reinando o quiere reinar es en los corazones de las personas, de todas aquellas personas que le aceptan a él como rey y señor de su vida. Su propósito entonces en esta primera visita a Jerusalén, en este caso al templo, era una inspección oficial como rey de Israel, como rey pero del corazón de Israel, de la nación. Por esta razón se dirigió al templo, porque el templo era el lugar donde se podía ver el pulso de adoración que tenía el pueblo. Y por eso se dirige allí. Y lo que ve allí, como dice su palabra, le desagradó profundamente. El templo estaba lleno de animales, de comerciantes que explotaban a las personas que venían a adorar a Dios en el templo. Y peor aún que más que la suciedad y el mal olor que aquellos animales darían de estar allí. Imagínense ustedes un lugar donde hay muchos animales, los animales hacen sus necesidades y tienen que ponerle y muchos animales. Imagínense el olor y el mal olor que habría estado allí. Pero más que esa suciedad, lo que estaba pasando allí era que había una suciedad moral y espiritual de la clase sacerdotal, vamos a llamarle así, que dirigía el templo, porque lo hacía para sus propios beneficios. Y aparentemente todo funcionaba bien. Aparentemente los sacrificios, la música, las ceremonias, todo era muy, muy bonito. Pero la realidad es que era bastante diferente a lo que allí se ponía. El Señor ilustró, y por eso dijimos cuando hablamos de la higuera estéril, que el Señor quería enseñar algo también con esa higuera estéril a sus discípulos cuando entrara al templo. La maldición de la higuera estéril nos dijo que la abundancia de hojas hacía ver que no había frutos. Y eso es lo que realmente estaba pasando en el templo. Parecía todo muy bonito, con aparente abundancia de hojas, pero fruto real no había. Todos aquellos peregrinos que venían o que llegaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar el verdadero alimento espiritual, se quedaban vacíos, porque lo que encontraban no era otra cosa que ser víctimas de la explotación de los dirigentes espirituales que había en ese lugar. Y lo hacían, entre comillas, en el nombre de Dios. Para los sacerdotes nada de eso les parecía importarles. Ellos lo que les importaba era su bolsillo, su economía. Lo único que les inquietaba eran los romanos. Eso sí, a los romanos les inquietaba mucho. De hecho, les inquietaba tanto que justo al lado del templo tenían el cuartel de los romanos. Y eso no les gustaba, porque además de eso se llevaban una parte importante de los beneficios del templo. Entonces, pues, que te quiten lo que tú estabas robando todavía, eso no les gustaba. Aparte de ellos se creían justos. Los vemos como Jesús varias veces los está denunciando, llamándoles hipócritas. Y ellos se creían justos delante de los demás. Y estaban esperando que Dios enviara al Mesías y que acabara con sus enemigos. Cuando Jesús llegó el día anterior, casi de noche a Jerusalén, entró en el templo y todo lo que vio no le gustó. No le gustó, le desagradó totalmente. ¿Pero ustedes creen que Jesús se callaría ante estas injusticias?
Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Debemos tener en claro antes de continuar qué era el templo, antes de ver si Jesucristo se callaría o no se callaría ante estas injusticias que estaba pasando en el templo. Pero para entenderlo, para poder entender, vamos a hacernos una pregunta y a responderla. ¿Qué es el templo? ¿Qué era el templo y cuál era el significado que tenía para el pueblo de Israel? ¿Cuál era el significado que era el templo para ellos? El pueblo de Israel, cuando aún no tenían templo, ¿dónde se congregaban? A ver, recordemos un poquito de historia. Muy bien, en el tabernáculo. Cuando no tenían templo se congregaban en el tabernáculo, ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Hicieron un tabernáculo, construyeron un tabernáculo con unas especificaciones claras de cómo tenían que hacerla, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés con estas medidas, con esta distribución, allí en el desierto. Y mientras estuvieron yendo en el desierto, iban con este tabernáculo donde, ¿qué cosa? Adoraban a Dios. Y en la conquista de la tierra prometida les simbolizó la presencia de Dios en medio de ellos. El lugar donde se congregaba el pueblo para llevar a cabo era el lugar donde iban para ¿qué cosa? Para expiar por sus pecados. Era el lugar de gratitud también. Era el lugar donde tenían que rendir adoración a Dios. En su interior de ese tabernáculo estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto habían 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? La vara. Muy bien, la vara de Aarón. El candelabro. No, ese no estaba dentro, estaba afuera. No. Ya va, la vara. Las ¿Dónde piedras. estaba el maná? El maná y las piedras de la ley, las tablas de la ley. Vale, eran las 3 cosas. Y eso era como muy sagrado, donde ellos lo tenían en un lugar muy especial. Y eso les recordaba que Dios es Cristo, es el mismo, pero que Dios estaba con ellos. Eran símbolos que les recordaba que Dios estaba con ellos, proveyéndoles de todo. El rey David tuvo el corazón de hacer un edificio especial. Si leemos Reyes, donde el rey David quiere hacerle un lugar especial, un templo para adorar al Señor, en el cual estuviera esa arca, que ya no estuviera en un tabernáculo que anduviera andando de sitio en sitio, sino que hubiera un lugar específico donde estuviera el arca. El rey David lo quiso hacer, pero Dios no se lo concedió. Le dio la promesa de que, ¿qué cosa? Que uno de sus hijos lo iba a hacer. De hecho, así Salomón, su hijo, con todos los recursos acumulados por David, más los que él recogió, hizo un majestuoso edificio, hizo un majestuoso templo con unas decoraciones. Hace unas semanas estaba justo estudiando y veí las decoraciones que tenían, y de oro y de un montón de cosas que para esos tiempos era carísimo. No, si ahora es caro, pues imagínense en aquellos tiempos. Pero lo construyó, hizo un majestuoso Dios siempre ha estado en medio del pueblo de Israel a través de esa construcción. Para ellos, cuando veían ese lugar, eran que veían a Dios, que Dios estaba en medio de ellos. Para ellos el templo era un lugar que podían tocar con sus manos y saber que Dios estaba con ellos. Les daba una referencia que Dios siempre estaba con ellos. Era un lugar donde les llenaba de paz en el corazón al saber que Dios estaba allí. En el templo Dios aseguraba su presencia y por eso ellos estaban seguros. ¿Dónde más podría encontrar entonces el pueblo consuelo y restauración para sus vidas?
no era en otro sitio que en el templo. Para ellos, para el pueblo de Israel, ir al templo era señal de encontrar a Dios, de encontrar restauración para sus vidas. Desafortunadamente, el templo de Salomón, ese gran majestuosa, fue saqueado en varias oportunidades por los enemigos de Israel y fue destruido. Después del cautiverio babilónico, Judá, que regresó a la reconstrucción del templo, lo hicieron una vez más sobre las bases de este antiguo, pero no llegó a ser tan majestuoso como el primero. Cuando los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano sobre el 70, estoy dando un poco de historia, el 70 antes de Cristo, también volvió a ser semidestruido, y las legiones gobernadas por Tito dijeron: no, esto hay que saquearlo, hay mucho oro y hay que llevárnoslo, y lo tiraron otra vez casi abajo. Pero dice que después de un tiempo pudieron volverlo a reconstruir, años después con Herodes ya el Grande, y emprendió una obra de construcción y inclusive lo amplió un poco, esta que duró aproximadamente unos 46 años en construirlo. Y dice que también tenía unas incrustaciones de oro en las paredes, de roca blanca, de marmolizado todo el suelo, en fin, que resplandecía mucho, embaldosado. Y a ese templo que Herodes reconstruyó es el que llegan Jesús y sus discípulos. A ese que Herodes el Grande ayuda a reconstruir durante 46 años. Es el templo en Jerusalén donde el pueblo de Dios llegaba a adorar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significaba para el pueblo de Israel el templo? Era el lugar donde podían encontrar consuelo, paz y encontraban a Dios. Para ellos el templo era el sitio donde podían acercarse por medio de sacrificios, pedirle perdón. Podrían acercarse para tener seguridad de sus vidas, para pedir perdón por sus pecados y para ser aceptados y ser agradables delante de Dios. Para ellos era muy importante el templo. Y ahora, si era muy importante el templo para el pueblo judío, ¿por qué Jesús limpió el templo? ¿Por qué Jesús, hagamos esta pregunta, ¿por qué Jesús limpió el templo? Versículo 15. Llegaron pues a Jerusalén y entrando en el templo que Jesús comenzó, ¿qué cosa? A echar de él fuera de quienes allí vendían y compraban. ¿Qué cosa? Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie anduviera en el templo llevando objetos de un lado a otro. ¿Por qué Jesús hizo esto de limpiar el templo? Después de todo lo que hemos visto, lo anterior que hemos visto, podemos decir que el templo, vuelvo a repetir, era un espacio que servía como un medio físico. ¿Para qué? Para dar la presencia del Señor, para revelar verdades espirituales en la vida de los judíos y de todas las naciones. Y vemos que el templo está lleno de animales y de comerciantes que explotaban a los adoradores que allí procedían de todas las naciones. Algunas personas, como los principales sacerdotes y los comerciantes, habían olvidado que ese lugar no era para eso. Habían olvidado que el templo era, ¿qué cosa? La morada de Dios. No era un lugar para llevar mercadería, no era lugar para hacer negocios, aunque esta actividad en un momento era lícita. Pero había otros lugares para poderlo hacer, había unos mercados alrededor que podían hacerlo allí. Siempre, toda la vida ha habido plazas o mercados.
Hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigue habiendo plazas y mercados. Y en esos tiempos también lo había. ¿Por qué tenían entonces que hacerlo en el templo, en el santuario de adoración? Porque eso es lo que era el santuario donde podían adorar a Dios. Para cada judío era obligatorio pagar el impuesto para el sostenimiento o el mantenimiento del templo. Y ellos lo hacían. ¿Y sabes cuándo lo hacían? Normalmente los que no vivían cerca lo hacían una vez al año cuando venían ¿a qué? A la fiesta de la Pascua. Y entonces ellos, y Jesucristo está próximo a esos días. Llega a Jerusalén justo para esos días. Entonces hay mucha gente viniendo de otros sitios, ¿a qué cosa? A pagar el impuesto del templo, para el mantenimiento del templo. Y normalmente, como digo, se hacía en estas fiestas. Y los judíos venían de todas partes del mundo para la celebración. ¿Y qué era lo que pasaba? Que los sacerdotes, o el sumo sacerdote, no aceptaban monedas extranjeras. Solo saben lo que aceptaban, el ciclo del santuario, como le llamaban, que era una moneda que solo se utilizaba dentro del templo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente que venía de otros sitios venía con otras monedas. Es como si ahora viene de otro lado. Por ejemplo, Kelly, ¿cuál es la moneda que se utiliza en Argentina? Los pesos. Los pesos. Pesos argentinos. Y vienes a España y tienes que cambiarlo a euro, ¿verdad? Pues tienes que cambiarlo. Y esto era lo que hacían allí. Se ponían a cambiarlos y traían de otros lugares otras monedas como la romana que no la querían aceptar. Pero estas monedas que no querían aceptar eran un cambio abusivo y tras de eso era un cambio que los sacerdotes eran influenciados porque ellos se llevaban una comisión. Es como cuando enviamos nosotros dinero a nuestros países y se paga comisión. Pues la comisión por el cambio se la llevaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Pero era una esta bastante abusiva. No era normal. Había que pagar una fuerte comisión y los dirigentes del pueblo, del templo y los sumos sacerdotes se llevaban una muy buena tajada de eso. El comercio y la avaricia habían alterado el carácter del templo, para cual había sido constituido. El dinero del templo, que era el ciclo, se utilizaba para comprar los sacrificios y también era sujeto de extorsión por los cambistas. Hermanos, todo tiene su tiempo y su lugar. Ese no era el lugar ni el tiempo para hacer cambios ni para pagar por los sacrificios. Porque la gente que venía de otro lugar no podía traer los sacrificios que debían ofrecer por sus pecados. No podían venir cargados con su cordero desde muy lejos. ¿Y qué era lo que hacían? Aparte de pagar el impuesto, también tenían que comprar, ¿qué cosa? Los animales. Eso aprovechaban también para venderlos más caros de lo normal y también cobrar comisión. Imagínense en el desorden en ese templo lleno de animales a causa de tantos puestos improvisados allí. Imagínense en el ruido que había allí en el atrio, en el templo. Se escuchaba ruidos de animales y palomas y todo lo que había allí, la gente cambiando y hablando, ¿verdad? Y discutiendo, porque cuando te cobran abusivamente empiezas a decir, pero no, ¿por qué? ¿Por qué me vas a cobrar? Imagínense varias estas hablando. Si cuando hablamos 2 o 3 en un sitio se nos escucha, imagínense tanta gente viniendo en esos días y teniendo tanto este alboroto. Se escuchaba en el templo mucho ruido, voces de estos vendedores. Este ambiente podríamos llamar malsano e irreverente. No podía causar una verdadera adoración. De hecho, en este lugar era el lugar donde venían también los gentiles. Hasta este lugar podían entrar los gentiles.
Y era el lugar de adoración, era el lugar donde se oraba. Imagínense, ese lugar de oración, y en lugar de oración, ¿qué era lo que había? Comercio, mercado. ¿Ustedes se pueden concentrar en una oración cuando hay tanto alboroto? Imposible, ¿verdad? Yo por lo menos no puedo. Y aún así, en silencio me cuesta concentrarme. Estuvimos hablando hace unos días, ¿verdad?, con los jóvenes, que nos cuesta y es así. Imagínense con todo este ruido. Por eso Jesús decidió llamarles la atención, recordándoles las palabras escritas por los profetas. Y aquí es esta profecía recordada por el Señor Jesús, donde le dice: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Los acontecimientos que estaban hablando en ese día, como había dicho, se estaban haciendo justo en ese atrio de los gentiles. Y esa, como había dicho antes, es una zona diseñada con la intención de que fuera un lugar donde los gentiles también pudieran acudir a Dios y pudieran orar y pudieran tener una preparación los israelitas para entrar en la siguiente zona del templo. Hasta allí podían llegar los gentiles, pero los israelitas podían llegar hasta un poco más allá. Será llamada casa de oración por todas las naciones. Y el Señor lo justificó haciendo énfasis del profeta Isaías. Y quiero leer Isaías 56, versículos 6 y 7. Vamos a leer estos versículos donde el Señor Jesús se toma estos versículos para citar. Él cita al profeta Isaías. Isaías 56, versículos 6 y 7. Y dice: y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Esta porción indicaba que como debían ser escogidos en el templo, también debían ser acogidos en el templo a todos los que vinieran a adorar al Señor. No importa que en este caso sean gentiles. Sabemos lo que son los gentiles, ¿no? ¿Qué eran los gentiles? Los no judíos. Los no judíos, ¿verdad? Aquel sitio debía ser un lugar donde abriera las puertas para que los hombres vinieran de todas las naciones a adorar al Dios de Israel. Pero ¿qué era lo que se encontraban? Con comercios, con ruido, con extorsión. Hermanos, ¿ustedes creen que es el mejor escenario para que los asistentes que llegaban al templo puedan meditar en Dios? Claro que no, ¿verdad? Era el lugar para que los asistentes puedan preparar y ofrecer sacrificios al Señor. Pues no. Tampoco, ¿verdad? Entonces sería adecuado esto en ese entonces. Y sería adecuado en estos días que haya un alboroto así de esa manera. Tampoco, ¿verdad? Hermanos, en cualquier tiempo, donde quiera que se reúna el pueblo del Señor, definitivamente no puede haber ese tipo de alborotos. Un templo santo para Dios debe hacer reverencia porque allí está Dios. Aunque nosotros somos el santo templo ahora de su espíritu, pero tenemos un lugar donde nos juntamos como iglesia y adoramos al Señor. Debe haber reverencia, debe haber una profunda reverencia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40, dice: pero hágase todo decentemente
y con orden. Hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Estamos llamados a tener un lugar donde podamos hacerlo todo decentemente y con orden. Y esto también incluye porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Entonces nuestras vidas también tienen que estar decentemente y con orden. No solo se aplica al lugar, sino a nosotros mismos. Cuando Jesús limpió el templo, demostró su autoridad espiritual como Mesías e Hijo de Dios. Y él dice, mi casa, estaba hablando de él como Dios, mi casa, casa de oración, será llamada. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron en qué cosa, en sus intereses, en sus negocios que estaban en peligro. ¿Verdad? Que estas cosas estaban quitando sus fuentes de ingreso. El Señor con sus palabras declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para responder a un plan hecho por los hombres. El plan de Dios para su casa es uno, pero el que estaban haciendo ellos era otro. A pesar de estar al servicio, de estos señores del Sanedrín y de los sacerdotes del templo, eso no era lo que Dios quería. Y podemos decir que aquí radicaba otro de los grandes pecados de los sacerdotes, porque eran exclusivistas para ellos. Como solemos decir, pienso en mí, lo siguiente por mí, y si queda algo, para mí también. ¿Verdad? Ellos no habían aprendido, no tenían esa vocación misionera, sino que estaban pensando en sí mismas. Porque era un lugar donde podían venir los gentiles también a adorar al Señor. Este es un lugar que también puede venir los no creyentes. Y bienvenidos sean. Y podemos traerlos. Que vengan a adorar al Señor. Que vengan a adorar a Dios. No tenía ningún tipo de interés o preocupación por los millones de gentiles y paganos que no conocían de Dios. Ellos no tenían ningún interés. Ellos lo que les quedaba era, lo que ellos querían era sus propios intereses económicos y mezquinos. Por eso quedaba patente el hecho de que aquel templo tenía que ser dedicado para Dios y no para sus vidas, no para sus beneficios. No habían tenido ningún problema en convertirlo en un mercado de ganado y de animales. Casa de oración. Y cuando estaba estudiando esta porción, dije, casa de oración. Y me quedé con casa de oración. ¿Cuál debía y tenía que ser la intención de todos los que entraban en ese lugar? Si el Señor está diciendo que esa casa de oración, la intención debía y tenía que ser buscar el acercamiento a Dios en oración. Y eso es lo que vemos al Señor aquí, cuando les dice, si leemos en el 16b, le dice, y no consentía de que nadie atravesase el templo con utensilios de un lado para el otro. ¿Para qué? Para que en realidad sea un lugar que se podía orar a Dios. Tranquilidad para poder orar a Dios. ¿Qué necesitas, hermano, para orar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas la Biblia para orar? No. ¿Necesitamos un manto, un abrigo para orar? ¿Necesitamos algún utensilio para orar? No.
Lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto para Dios y orar al Señor. Eso es lo que necesitamos, un corazón dispuesto para Dios. Pero lamentablemente, a pesar de que Jesús durante su ministerio puso mucho énfasis en la oración, y si leemos los evangelios y leemos la vida de Jesús, él muchas de las ocasiones se ha ido, ¿verdad? ¿Dónde estaba? A solas orando con su Padre. Va a hacer algo importante, ¿y qué es lo que hace? Se va a orar. Va a escoger a sus discípulos. Primero se va a orar. Iba a sanar un enfermo y ora al Señor. Ora a su Padre. La vida de Jesús era una vida con gran énfasis a la oración. Y la vida de oración de nuestros días escasea. O en algunos casos es completamente muerta. Esto es algo que nos debe hacer diferentes dentro de una congregación de hoy en día. Debemos ser una congregación que ora. Hay un análisis de una esta que hicieron, una encuesta sobre las reuniones de oración en las iglesias, y miren los resultados. En la mayoría de las iglesias la reunión de oración es la que menos asistencia tiene. ¿A que nos suena eso? ¿A que nos suena, verdad? Lamentablemente. El Señor da mucha énfasis en la oración y nosotros no nos gusta. Cada vez más iglesias han optado por reunirse solamente cada 2 semanas para orar. ¿Por qué? Porque no había gente para orar durante esto. Entonces, como no hay, pues vamos a hacerlo cada 2 semanas para ver si así hay personas para orar. Y el Señor nos está mandando a orar. En muchas iglesias se ven claramente la tendencia de cambiar de sitio de reunión, de las reuniones de oración, repartiéndolas en varias reuniones en casa, para ver con la esperanza si así, con ese ambiente, los hermanos oran. A ver, yo no digo que esté mal poder orar en casa y juntarnos a orar en casa. Yo no estoy diciendo, pero que no sustituya a podernos juntar juntos a orar. Este caso es que estaban sustituyendo para ver si así de esa manera los hermanos se animan a orar. Hermanos, no dejemos de buscar a Dios en oración. Y esto es un lugar para ello, para venir y orar al Señor. También otra de la encuesta que dice que en muchas iglesias faltan los hermanos jóvenes a las reuniones de oración. ¿A que nos suena también? Y hay unos poquísimos. Y eso no es de ahora, lamentablemente. Nosotros somos pocos y hay pocos jóvenes también aquí. Pero yo no estoy justificando por eso eso. Pero estoy diciendo que lamentablemente es así. Yo vengo de una iglesia donde eran muchísimos. En ese tiempo eran unos 300. ¿Y sabes cuántos jóvenes estábamos en la reunión de oración? 4. Y había un grupo de jóvenes de unos 60 o 70 jóvenes. 4, 5 si acaso. En una reunión de oración. La iglesia era de 300 miembros aproximadamente. Había que hacer 2 cultos los días domingos porque no entraban en el salón. Y el culto de oración habíamos unos 30, 35 personas. El 1%. Qué gran negligencia de nuestra parte. Orar. Tenemos que orar. Dios nos está diciendo que necesitamos orar. Tomemos como ejemplo al Señor Jesús. Él en todo momento
estaba orando. No dejemos, hermanos, de orar. Es nuestra base. Yo tengo una lucha, y tengo que confesarlo. Desde hace un tiempo ya atrás tengo una lucha, porque yo no he sido nunca una persona... oraba, pero lo justito. No me descuidaba, pero no oraba más que lo justito y ya está. Y como decíamos, a veces hasta con la cabeza en otro lado. Empezabas a orar y cuando acuerdas estabas pensando en otras cosas. Y tengo esa lucha y le digo, Señor, ayúdame, quiero orar a ti como tú te mereces. Aquí ninguno somos infalibles, pero tenemos que poner de nuestra voluntad también para despejar nuestra agenda y dejar ese tiempo para orar al Señor. Muchas iglesias tienen varios cultos durante la semana. Nosotros solo tenemos 2 y solo son los sábados y domingos. Nada más. De lunes a viernes, excepto los jóvenes que alguna vez se lo tiene por la noche o alguna reunión así especial, 2 veces al año. Pero normalmente solo tenemos cultos, ¿qué día? Sábado y domingo. Y no podemos apartarlo. No nos cuesta tanto apartar ese tiempo para estar juntos y orar al Señor un sábado. Es que estoy cansado. El Señor te dirá, sí, sigue cansado cuando venga. Estos días hemos estado orando que estudiando que la segunda venida del Señor será pronto. Estamos estudiando, ¿verdad? Los que venimos al estudio bíblico. Y ayer justamente hablábamos que nuestras obras, hay algunas que no van a perdurar. Y el Señor nos va a decir, pues, quítate aquí. Es madera, ¿no? Es paja. Así que, hermanos, les animo a orar. Es la base de nuestra vida como creyentes. Tomemos como ejemplo, una vez más digo, a nuestro Señor Jesús. Él siempre oraba. Volviendo a la historia, a la parte que hemos estado leyendo, aquí pasa algo interesante. Después de que el Señor Jesús empieza y les quita todo esto y les vuelca y los echa de su templo, los principales sacerdotes buscaban ¿qué cosa? Para matarlo. Como era de esperar, ¿verdad? La denuncia de Jesús no les gustó nada a esos líderes. ¿Por qué? Porque exactamente, les quitaba el chollo, como dice. Se dieron cuenta de que eso les estaba quitando su negocio. Estaba siendo desenmascarado su falsa religiosidad. Y esto constituyó uno de los motivos importantes por los cuales buscan para matarle. Desde a partir de aquí dice, hay que ir a por él. Cristo hizo valer sus derechos divinos de echar a estos vendedores y enseñar en el templo, que el templo era dedicado para Dios. Por un lado estaban las autoridades del templo que estaban empeñados en mantener su poder y sus ingresos, y por otro estaba el peligro de la fe, el amor y la obediencia y la devoción que debía tener el pueblo en ese lugar. Y esto llenaba de preocupación el corazón de Cristo, porque de ninguna manera permaneció callado, como hemos visto. Y como hemos visto, este enfrentamiento lo va a llevar ¿a dónde? A la cruz. A partir de aquí podemos ver cómo la tensión de Jesús con iba en aumento. Iba con estos líderes religiosos, iba cada día peor, porque el juego era muy importante. ¿Y dónde termina, como sabemos? En la cruz, crucificándolo. Ellos se arman de algunas artilugios y no sé qué, que ellos no pueden matar, pero sí los romanos, en fin, arman una esta, la cuestión era matarlo. Hermanos,
si nos preguntamos por qué las autoridades de la época trataron de matar a Jesús, la respuesta es simple: porque eran corruptos y no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Eran corruptos. Eso nos suena en estos días, ¿no? Eran corruptos. No suena en estos días, ¿verdad? Allá. O sea que la corrupción no es de ahora, lamentablemente. Y se daba, lamentablemente, en esos tiempos en la casa de Dios. Que no se debe dar. Para nada. Porque eran corruptos y no estaban cumpliendo lo que Dios tenía en su voluntad. Estaban más interesados en controlar a las personas, estaban interesados en tener un prestigio personal, estaban interesados en obtención de riqueza que por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ustedes están interesados? ¿En cumplir la voluntad de Dios o en cumplir vuestra propia voluntad? Analicémosla. No tienen que darme la respuesta. ¿Qué están más interesados ustedes? ¿En cumplir la voluntad de Dios o en cumplir vuestros intereses? Y ya con esa pregunta nos podemos analizarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Absolutamente en todos. Porque para cumplir la voluntad de Dios se tiene que cumplir en todo. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera también. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia. Hermanos, somos un templo santo para Dios. Los creyentes de todos los tiempos que han escuchado las buenas nuevas del Evangelio de Marcos, y nosotros también en este tiempo, somos partícipes de la presencia misma de Dios con nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo, con su obra redentora, está en medio de nosotros manifestando su agrado, trayendo consuelo y restauración a nuestras vidas. Cristo es el Señor del templo. En ese momento físico. En este momento Cristo quiere ser el Señor de ese templo que tienes tú. ¿Qué eres tú? De tu vida. Estudiemos la palabra del Señor, donde nos va a enseñar cómo conducirnos, donde nos va a enseñar, aunque a veces nos hiere, como habíamos escuchado esta mañana. A veces nos hiere también la palabra del Señor, pero nos hiere ¿para qué? Para bien. A veces es cura, a veces es medicina, pero a veces también es una espada que llega hasta lo más profundo y nos hiere. Pero eso es para bien de nosotros. Pongamos atención a lo que su palabra enseña sobre la iglesia, como la expresión de comunión de los santos que estaban unidos en Cristo. Estamos unidos, hermanos, en Cristo Jesús. Para concluir, en esta mañana quiero decirles que el templo era dedicado a la oración y a la devoción a Dios. Tu templo está siendo dedicado para la devoción y adoración a Dios. Yo no lo sé, pero hazte la pregunta. ¿A qué nos estamos dedicando como iglesia? ¿Qué es tan importante para nosotros que nos impide orar, que nos impide juntarnos para orar? Solo en Él encontraremos dirección, gozo, consuelo. Y si erramos, Él está listo para perdonarnos y seguir adelante. Meditemos en lo que Dios es y lo que Dios hace por nuestras vidas. Cuando nos sometemos a Dios, cuando dependemos de Dios, nuestra vida cambiará. Cuando no nos dejemos hacer dependientes completamente de Dios, nuestra vida va dando tumbos. Debemos depender de Dios. Miremos la obra de Cristo en la cruz, que nos dio acceso a la presencia de Dios. Él mismo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha hecho un templo santo para Él. Así que hagámonos la pregunta: ¿soy ese templo?
¿Estoy buscando mi voluntad o estoy buscando la voluntad de Dios? Que el Señor les bendiga en esta mañana.